El día de hoy tenemos de invitado a Lorenzo Hagerman, director del documental Fifaliana, mismo que fue presentado el año pasado en el Festival de Cine en Morelia. Lorenzo, ¿podría platicarnos un poco más sobre Fifaliana y por qué decidió centrarse en este tema de altruismo en África? Mira, ninguno de los documentales que yo he hecho surgen por una ocurrencia, o sea, de que yo me voy a meditar en silencio a ver qué se me ocurre y a ver en dónde voy a poner mi ojo, mi cámara y mi cuerpo durante los próximos meses o años. Eh, todos los documentales que yo he hecho, la realidad se me impone. Y Ok. cuando digo que se impone, y ya no puedo dejar de mí, o sea, no me puedo dar la vuelta y olvidar. Se vuelve una obligación y se vuelve un proyecto. Y esta no es la excepción. El día que mi hermano me habla que acaba de morir su esposa, mi cuñada en África, porque ellos estaban de misión médica allá, pues me pregunté, ¿y qué hacen allá? Y bastó eh, escarbarle muy poquito para darme cuenta de la necesidad de dar a conocer lo que en Occidente, y Occidente incluido México, Latinoamérica, eh, desconoce. Eh, países donde no tienen acceso a la medicina, porque en México una menor de edad que está embarazada y en lugares apartados tarde o temprano va a tener acceso a la salud, va a llegar a un centro de salud donde va a tener un ultrasonido, donde va a tener acceso a una cesárea. Y la forma de comprobar que esto sucede es que en México no existen padecimientos como la fístula obstétrica. Eso en el Instituto de Perinatología hubo un estudio en 1998 al 2012 y hubieron 15 casos en Ok. 14 años. O sea, es prácticamente inexistente. En toda Latinoamérica solo existen casos de fístula en Haití, en las Guayanas y en algunas regiones de Paraguay. Eh, la fístula obstétrica es un síntoma de países que no pueden proveer a la población de acceso a la salud. Y hay 2.5 millones de mujeres que padecen la fístula en el mundo y la gran mayoría están en el África subsahariana. Declarado como una promesa del milenio por la Organización Mundial de la Salud en el 2000 y declarado el 23 de mayo como el Día Internacional de la Fístula Obstétrica, se han hecho esfuerzos muy grandes por parte de la OMS, por parte de hospitales muy focalizados, uno en Addis Abeba, en Etiopía, otro en el Congo, eh, para atacar este padecimiento y aún estamos muy lejos de erradicar la fístula de este planeta. Ese es el espíritu con el que este grupo de doctores latinoamericanos y españoles viajan con sus propios recursos, eh, poniendo su tiempo de vacaciones o su tiempo libre para llevar la esperanza a quien no la tiene. Pero este documental no es un documental sobre la marginación, es un documental sobre el espíritu de ayuda, sobre vernos al planeta como una aldea global sin fronteras, donde tenemos que tomar conciencia de que ya no puede seguir habiendo desigualdades tan grandes Claro. eh, en el planeta. Es un documental que contagia el espíritu de ayudar, el espíritu altruista, que nos cuestiona, ¿yo qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? De lo poco o mucho que tengo, ¿dónde puedo poner mi cuerpo? ¿Dónde puedo poner mis recursos para que otros, para poder luchar contra esta desigualdad? Eh, es un documental que, como pocas veces, la cámara puede entrar al tras bambalinas del mundo médico quirúrgico, entender cómo es esta vida del doctor que nosotros solo tenemos desde frente
donde los vemos como si fueran unas máquinas, a veces inclusive hasta insensibles, eh, que lo ven todo objetivamente y que en realidad pues siguen siendo seres humanos y se enfrentan a la vulnerabilidad y a las limitaciones en el día a día. Justo eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Fue complicado poder grabar dentro de un quirófano? Porque pues estábamos hablando de situaciones reales, de operaciones reales, doctores haciendo literalmente su trabajo. ¿Fue complicado este proceso? Pues más, o sea, todo en el cine es complicado, no hay nada fácil en el cine. Claro, En hacer una película todo es un reto. Más que complicado fue súper interesante, pues es meterte a un universo que para mí era totalmente desconocido y entrar en una cotidianidad, que es como a mí me gusta filmar los documentales. Te vuelves parte de ese universo para poderlo entender. Entras sin saber nada, eres una mosca en la pared que contempla y observa y abres la ventana al público para que el público pueda sumergirse en ese universo. Cuando seguía a los niños migrantes que viajan solos en La Bestia, o cuando seguía al actual presidente en Punto 56, o en un documental que estoy por estrenar sobre la vida de los flamencos, o el documental del agua, en todos es el mismo punto de vista y la misma aproximación. Sentar al público a contemplar una realidad a la que normalmente no tenemos acceso. claro. O sea, usted también presenta evidentemente estos casos de situaciones complicadas en un continente distinto a nosotros, pero creo que también habla de esa sensibilidad que tienen los médicos. Hay una escena que me llamó mucho la atención en donde necesitan una ambulancia y no tienen dinero las personas a las que tienen que trasladar. Y uno de los doctores dice, es que no es posible que por 250 euros, o sea, no pueda salvarse una vida, ¿no? Y vemos ahí la frustración del doctor y cómo busca solucionar eso y dice, pues no importa, o sea, aquí cooperamos todos y que se pueda hacer este traslado. Es mostrar como esa sensibilidad también de los doctores y del equipo que se fue a pues, ayudar a otro país. Sí, en un documental eh, lo más importante es dónde te paras Sí, y eh, estás dispuesto, está la cámara vulnerable a la realidad. Una gran querida amiga mía, poetisa, tiene una frase que dice, si supera la ficción debe ser la realidad. Entonces, esta anécdota o este pasaje en la película fue muy impresionante porque lo que hacía falta era gasolina para la ambulancia, para un recorrido de 8 horas al hospital que tuviera el equipo necesario para atender a un bebé prematuro, porque en ese lugar donde nos encontramos no hay incubadoras, no hay forma de mantener al bebé. Se podía hacer una cesárea, sacar al bebé, pero el bebé no iba a poder sobrevivir. Y por otro lado, si no se saca al bebé, la madre podía morir. Y lo que hacía falta pues, era un tanque de gasolina. Y es a lo que tú te refieres. sí, claro. Eh, para poder grabar o para poder contarle al público esta historia, quiere decir que pasamos por varias historias como esta, ¿no? Y que esta de alguna forma refleja el, el tamaño del reto y lo simple que es solucionar. Claro, de hecho, Es bueno, pues una paradoja, pues, o sea, es... Ujú. sí, de hecho, bueno, por ahí vemos que pues, el documental inicia con Saibo, es la, digamos, la protagonista, una chica de 16 años, ¿no? Que por ahí pierde a su bebé y es donde, pues, se enferma o sea, esta de la fístula austreica. Y bueno, vemos cómo empieza con ella, ¿no? Digamos, empiezan a contar
toda la historia a raíz de ese caso y luego ya vemos como otros casos que se van agregando. Ujú. Sí, Yaevo o Saevo, nunca supimos bien cómo pronunciar Sí, el nombre. Eh, es un paciente típico, eh, menor de edad. No, ella dice que tiene 16. Yo dudo mucho que haya tenido 16 y le había ocurrido hacía más de un año y medio. O sea, esto quiere decir que ella estaba embarazada a los 13, 14 años de edad y no iba a tener ella una solución a menos de que este grupo de doctores llegara cerca de ella. Ella sí, caminó 2 días, muy probablemente, para llegar al centro donde atienden estos doctores, al igual que otra paciente ya mayor que sí tuvo varios hijos, pero en uno de los partos tuvo la fístula y caminó 2 días y medio toda la día y noche para llegar a donde estaban los doctores. Porque esa es la única posibilidad de salvarse, ¿no? No es que tengan una segunda opinión o sí, ir un poco más lejos y entonces los van a... No, no hay otra posibilidad. Eso es lo que es difícil de entender. Ahora, el documental es un documental de una historia, por eso digo, sobre la ayuda, sobre sí. el voltear a ver al otro. Es muchas veces me han preguntado, ¿y por qué hasta África si en México hay tantas carencias? Sí, en México hay carencias, pero es otro nivel. O sea, se ayuda en México, se ayuda en todos lados. ¿No? Para los doctores es lo mismo tener a una celebridad, un presidente en la plancha del quirófano que tener a un campesino de Guatemala. O sea, Cierto. eso es lo que refleja un poco el documental también. O sea, no importa si son mexicanos, no importa si son africanos, no importa si son suizos o escoceses, es gente que no tiene acceso a la salud, punto, ¿no? Claro. No, no existe el más importante o menos importante porque están más cerca o más lejos de ti. Por eso empecé tratando de explicar, vernos como en una gran aldea global Sí. y reflexionar acerca del pacto social que tenemos como habitantes de este planeta. Claro, sí, porque tan solo presentar este tipo de situaciones en donde tienen que caminar 2 días para llegar a un lugar, cuando, pues bueno, pues si lo comparamos con Latinoamérica, pues el servicio de transporte, pues puedes tomar 2, 3 camiones, ¿no? Y llegas a donde tengas que llegar. Y aquí y allá en África, pues tienen que caminar para poder tener este tipo de ayuda. No, probablemente en México haya gente que tenga que caminar días también, porque no se necesita mucha distancia para tener que caminar un día, ¿no? O Claro, sea, con sí, que sean más de 40 kilómetros ya te lleva un ya día es un día, caminar. sí. Sí, sí, Entonces, probablemente en México también. La seguridad que hay en México es que hay un sistema de salud, sí, existe un sistema de salud. Allá no, yo llegué a lugares donde era la primera vez que veían a un doctor, gente de mayores que tuvo que yo. sí. Por primera vez en su vida veían a un doctor. Ok. Más o menos cuánto tiempo estuvo allá en África, pues documentando Fueron todo este dos proceso. rodajes, dos periodos de rodaje Ujú. de más o menos aproximadamente un mes cada uno, como 2 meses. Ya, Este, íbamos a regresar en otro momento, pero se destapó la pandemia y pues ya todo se congeló, ¿no? Que también fue claro, interesante porque esa carencia que viven en África de repente llegó a Occidente y esos mismos doctores, esas mismas enfermeras que viajaban hasta África para dar y llevar lo necesario, de repente en su propia casa no lo tenían. claro. Fue Sí, un no, poco inclusive, crítico.
Ujú. Claro, inclusive pues dentro de la misma, del mismo documental se presenta esta situación de la pandemia, ¿no? O sea, que es como donde tienen que parar un poco pues esta ayuda, porque pues todos estamos en una situación complicada. Claro, bueno, y la escasez de medicamentos, la escasez de recursos, de personal, Sí, nos hizo sentir pues lo que en África se vive desde hace siglos. claro. Bueno, quisiera hacer una última pregunta porque ya no nos queda mucho tiempo. Por ahí me llamó también mucho la atención que uno de los doctores habla de una situación que pues, a lo mejor hasta te podría dar para algo, para otro documental, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto, que este tipo de chicas, mujeres, dice que son vendidas en matrimonio y luego generalmente terminan sus días en los mercados, pues errantes. Eh, Me llamó mucho la atención la crudeza del comentario y pues que es algo normal allá. Bueno, en todos estos países donde existen, se le llaman matrimonios infantiles, o sea, donde Sí, el arreglo es entre familias y hay un intercambio de bienes por el matrimonio. Eh, Llévate a mi hija y tú me das una vaca, sí, este, eh, y que no hay una conciencia de la fisionomía del cuerpo, en países donde no hay acceso a la salud, pues todo esto entre la tradición, la cultura, el que decide es el padre, los hijos no tienen voz ni voto, eh, claro, o sea, se va sumando todo este tipo de injusticias hasta llegar a, yo creo, una de las violaciones a los derechos humanos más grandes que vive el planeta hoy en día, que es 3 millones de mujeres viven escondidas para siempre debido a que padecen la fístula obstétrica. claro. Perfecto, Lorenzo. Pues bueno, le agradezco muchísimo su tiempo por la entrevista y pues está muy, muy bueno el documental. Está espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Este 2 de mayo estreno en salas. Hay que checar el circuito alternativo. Probablemente llegue a Cineteca de Monterrey. Hay que revisar ahí. Próximamente estará en Monterrey, estoy seguro de ello. Claro, o la sala de arte también, ¿no? De En Cinépolis. la sala de arte también, sí. Sí, aquí Eh, tenemos sala de arte. Perfecto, no, pues sí, la conozco perfectamente. Varias veces me han invitado y hay excelente. un gran público siempre ha habido un gran público en Monterrey. Así es. Pues le agradezco muchísimo su tiempo. Hasta luego.